Castro. Yo le llamo Batman, ella es abogada, pero es mucho más que una abogada, es una mujer de lucha, es una mujer, debe ser una de las mujeres más empáticas que conozco, es capaz de construir empatía con la gente de abajo. Hermana, te voy a pedir que bajes o quites el volumen de tu radio, porque hay un acople feo, hay un eco feo que nos va a perjudicar. Bueno, Mayra se ha ocupado mucho de todo lo que es el trabajo contra la usura estatal, porque no crean, abres un pequeño negocio y ya te cae impuestos. Mayra se ha dedicado al trabajo contra la usura bancaria, pero muchas veces juntas hemos visto cómo nos han llegado inquilinas desesperadas por el abuso de dueños de casa que te cierran la puerta, que te humillan, que te tratan mal. ¿Cómo estás llevando tu cuarentena, Mayra querida? Te extrañamos mucho. Querida hermana, buenos días a todas las compañeras. Aquí pues ya estresándonos más de lo necesario, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué te estás estresando? Porque ya pues el querer salir, estar con las compañeras, ir a la casa, ir a la Virgen, como que ya necesito ese aire que, claro que estar en la casa también beneficia en hacer algunas cosas, pero ya necesito mi aire propio, ese aire que teníamos todos los días, de estar con la gente, de estar entre compañeras, de estar en la Virgen. Eso es lo que me está haciendo mucha falta y ya lo voy sintiendo en este último tiempo. Bueno, pero mira, una cosa que quiero decirte, ¿no? Es decir, es muy importante que, no sé, tomes el impulso, porque yo estoy segura que estamos sentadas y sentados sobre una muy pronta eclosión social. Lo que más le va a costar al gobierno de Yanine Áñez es precisamente suspender la cuarentena, porque una vez que se suspenda la cuarentena, se va a caer el techo sobre el país, ¿no? Es decir, todos estos abusos que se están cometiendo en este tiempo de cuarentena, que de alguna manera quedan silenciados, la gente no tiene acceso a darlos a conocer, van a salir muy fuerte cuando pase la cuarentena. Estoy aquí para que hagamos un análisis de la ley esta en relación a los alquileres. Pero antes de entrar a la ley misma que se ha aprobado ayer en la Asamblea Legislativa, ¿cuál es la percepción que tienes tú de cómo estaba la relación entre inquilinos, inquilinas y dueños de casa, sobre todo en relación a vivienda, Mayra? Hermana, la relación siempre ha sido caótica, porque como tú dices, muchas veces hemos recibido las denuncias de gente que ya sean propietarios o inquilinos que no se entienden, porque en realidad la ley con la que se ha estado trabajando, o sea, ha estado vigente, es de 1959 y sigue. O sea, no se ha modificado en nada. A ver, es bien interesante esto. La ley que regula el inquilinato, ¿cómo se llama? Es la ley del inquilinato, se llama así, es del 11 de diciembre de 1959, que ha sido promulgada por Hernán Siles Suazo. Claro, imagínense, no se ha movido, y además esto es bien interesante de decirlo, ¿no? Porque el inquilino, la inquilina es la persona que no tiene casa, ¿no es cierto? Exacto. Así, ese es punto uno. Esa ley se promulgó en el contexto de un proceso revolucionario, porque la revolución del 52 puede ser que la cuestionemos de todos los ángulos, pero el 59, o sea, eran pocos años de haberse promulgado la reforma agraria, el voto universal y algunos elementos que por lo menos parecían ser, digamos, muy progresistas, ¿no? Lo que es sorprendente es que en 12 años, porque aquí la crítica es directamente al movimiento al socialismo, no han tenido ni un pelo de sensibilidad, no han hecho nada con el inquilinato. Esta norma no se ha movido, no se ha modificado, pese a que nosotros en algún momento hemos hecho un análisis también de esta ley, precisamente porque había muchos vacíos, había muchas faltas, pero no se ha movido nada. No hay ninguna mejora, y precisamente este proyecto de ley que se presenta es a través de la bancada del MAS, que tampoco te dice nada, o sea, es como para ponerse a llorar. Claro. No, pero que además, Mayra, digamos, el movimiento al socialismo dejó varios vacíos en relación supuestamente a los pobres, ¿no? Ellos se dedicaron a llenarse los bolsillos de plata, porque no modificaron la ley de impuestos,
estamos con la ley de impuestos de Sánchez de Lozada, no modificaron la ley de partidos, estamos con la ley de partidos de Sánchez de Lozada, y no modificaron, por ejemplo, la ley del inquilinato, ¿no es cierto? Lo que más bien quisieron hacer es que la gente se endeude para ser propietario de vivienda y que la gente reciba el acceso a la vivienda a través de la prebenda estatal, pero un acceso a la vivienda que fue muy prebendal, que fue el programa de vivienda y que les permitió hacer grandes negociados para viviendas sumamente precarias. Y exacto, y que se ha utilizado de propaganda política en su momento también. Ahora, lo que a mí me preocupa, Mayra, es que en un momento de emergencia nunca es un momento bueno para resolver problemas sociales que no los has resuelto en problemas en momentos donde la gente puede consensuar, discutir y demás. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, María, esta ley, este proyecto de ley que se están queriendo normar tampoco tiene pies ni cabeza. Es una norma inconstitucional, va contra todo principio de la estructura de la normativa, porque tenemos que reconocer nomás que la Constitución Política del Estado es tiene la supremacía de norma, y un proyecto de ley que están emitiendo vulnerando otros derechos tampoco va a tener un resultado positivo. Lo único que se está haciendo es, malgastar tiempo de los diputados, diputadas, senadores y demás funcionarios para que funcione este proyecto de ley. Se mueve cualquier cantidad de gente, material de escritorio, se mueven muchas cosas. Lo único que están haciendo es perder el tiempo y hacernos perder el tiempo, y lo peor es que están jugando con las ilusiones de la gente, de nosotras, de las que realmente somos gente que no tenemos casa, que vivimos en algún lugar de alquiler, o algunas tienen la oportunidad del anticrético, pero en su mayoría se están burlando de los sentimientos de la gente pobre porque han creado ilusiones. A ver, antes de entrar a eso, Mayra, me gustaría conocer tu criterio, porque es verdad que todo esto es una gigante demagogia. Sin embargo, por ejemplo, es sorprendente cómo Samuel Doria Medina ha salido rápidamente a criticar con mucha dureza la supuesta injerencia del Estado en el tema de un contrato entre privados. Eso es lo que más le ha molestado a Samuel Doria Medina. No tiene ni un pelo de sensibilidad. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿tiene tuición el Estado desde el punto de vista legal de regular el tema de alquileres o no tiene tuición? El Estado solamente tiene tuición a partir de mejorar la norma, que va a ser la base para cualquier otra estructura más adelante, esa tuición, pero una tuición de poder controlar el deseo entre las partes, porque cuando hacemos un contrato de alquileres es un acuerdo entre partes, es un documento privado entre tú y yo, acordamos en algo, y el Estado no se puede meter a decirme que te pague o a decirte que no me cobres. Entonces, es esa parte la que no se está entendiendo en este proyecto de ley. Bueno, pero aquí entonces tú estás coincidiendo con Samuel Doria Medina. En realidad no estoy coincidiendo con él, sino con la norma. El derecho civil te dice que un contrato es ley entre partes, ¿no? Entonces, ¿de qué manera el Estado puede coadyuvar y ayudar en esto? Es de modificar, no estamos en el momento de modificar la norma, pero sí no emitir un proyecto de solamente... Pero a ver, Mayra, el contrato de trabajo es también un contrato entre partes. Sin embargo, hay una ley del trabajo que crea responsabilidades para empleadores y trabajadores. O un contrato entre partes, que es como, por ejemplo, el tema de vivienda. La vivienda es un derecho y es un factor de primera necesidad. La vivienda es un factor de primera necesidad. Así como en la Constitución, por ejemplo, tú no le puedes quitar a nadie su fuente laboral, porque no le puedes quitar el medio de subsistencia, ¿verdad? Uh-huh. Nosotras nos hemos amparado en eso con las deudoras. Cuando, por ejemplo, viene un banco por un contrato entre partes y te incauta la máquina con la que tú te garantizas tu medio de subsistencia, porque supuestamente has comprado la máquina con el capital que te ha dado el banco. En el caso de la vivienda es un bien de primera necesidad. Claro, pero lo que te digo es que no está normado,
la ley del inquilinato no se ha ampliado en el momento que se debería ampliar para que pueda acogerse a todas las otras normativas, como el contrato laboral. Pero te voy a poner otro ejemplo. Yo estamos con Mayra Rojas Castro, estoy haciendo de abogada del diablo, parece que es lo que mejor me cae y lo que mejor sé hacer. Te voy a poner otro ejemplo. El tema de la ley de imprenta. La ley de imprenta es una de las más antiguas del país. Surge en la misma época, incluso antes de la... Pero ¿qué pasa? La ley de imprenta tiene una vocación de cuidar la libertad de expresión, de cuidar la investigación periodística, de cuidar el derecho a la publicación de ideas, y por lo tanto, si bien la ley de imprenta no solo no se adecúa a la nueva constitución política del Estado, sino que ni siquiera se adecúa a la multiplicación de medios de comunicación, por ejemplo, para hacer la lista de padres irresponsables, para salir al aire cada día, estoy amparada en la ley de imprenta. Exacto, porque en el transcurso del tiempo han ido surgiendo modificaciones a ciertos artículos. Ahora, en lo que estamos viendo de esto del tema de los contratos de privados, en el tema de alquileres, estamos hablando precisamente de lo que dice la Constitución, de lo que dice la normativa y de lo que no se puede modificar. No es que estemos de acuerdo con esto que este señor ha dicho, porque claro, también tenemos que ponernos a pensar de los dos lados, en la parte del dueño de casa y en la parte de la dueña de casa y de la inquilina, ¿no ves? Bueno, mira, el Congreso, la Asamblea Legislativa está cumpliendo un pésimo papel. No hay profesionalidad, nada. Sin embargo, esto de recoger el problema de los inquilinos y las inquilinas, de las personas que no tienen casa, hoy es algo que no está surgiendo de la nada, está surgiendo de la grave situación de emergencia económica que ha creado la pandemia. ¿Qué se debería hacer con las personas que son inquilinas y no tienen con qué pagar su alquiler? Mayra. Mira, hermana, lo que he estado revisando, el municipio y el municipio de cada departamento recoge cualquier cantidad de impuestos en transferencias de bienes inmuebles y en transferencias de vehículos. ¿Ya? Se ha planteado dentro de este proyecto de ley que sean los gobiernos departamentales los que puedan de alguna manera reglamentar esta parte. Entonces, yo pienso que habiendo este recurso que se ha utilizado hasta el momento en proyectos como el de Mi Primer Amor, por ejemplo, en uno de los que se ha invertido toda esta plata, porque es cualquier cantidad de plata que todos los días entra al gobierno autónomo municipal de La Paz, por lo menos que es lo que sabemos, es el gobierno autónomo municipal de quien debería de asumir como tierra, territorio, como parte de la legislación, asumir que se paguen, que se pueda ver este tema de alquileres a partir de trabajar con los dueños de casa el tema de los impuestos. Se les estaría dando trabajo porque creo que no están trabajando tampoco, no están haciendo cosas propositivas. Entonces, yo pienso eso. El Congreso, diputados y senadores tienen que abarcar, está bien que se visibilice, pero tienen que abarcar otras cosas de mayor relevancia. Pero si los alquileres tienen una gran relevancia, porque estamos hablando, ¿qué población boliviana vive en alquiler? No sé si has podido revisar eso. Más del 60%. ¿Has podido revisar? He podido revisar que más del 60%. ¿Qué datos nos puedes aportar de lo que has podido revisar? Te puedo decir que más del 60% hace el 2019 de gente vivía en alquiler, y a partir de eso del plan de vivienda, no ha movido casi nada, es como un 10% que se ha podido hacer deudor o deudora para obtener su propio bien inmueble, ¿no? Pero hasta el 2019 son 60% de la población que vive en alquiler. Ahora, si 60% de la población vive en alquiler, ¿cómo no va a ser relevante tomar en cuenta esa emergencia social? Es decir, ahorita si tú eres un inquilino o una inquilina, estás pagando tu alquiler con tu salario. Si pierdes el salario, no tienes con qué pagar y por lo tanto vas a perder no solamente el salario, sino el techo.
a lo que me refiero en relevancia, María, es que el gobierno autónomo municipal de cada departamento debería de tomar esto como máxima relevancia, el gobierno, porque ya te digo que hay los fondos, existen estos montos que son reales y la población sabe de cuánto pagan por transferencias, de cuánto pagan por impuestos. Entonces, esta plata se ha ido poniendo para proyectos que no han tenido relevancia en la ciudadanía, en el departamento, como Mi Primer Amor, por ejemplo, como te decía. Bueno, a ver, Mayra, deberían ser para que beneficien el tema de la subvención de alquileres. ¿Qué es lo que está planteando la Asamblea Legislativa? ¿Está ya aprobado? No, la Asamblea Legislativa primero, es el procedimiento legislativo es que cualquiera de las dos cámaras puede proyectar y la otra cámara hace como cámara revisora. Y una vez que la cámara revisora aprueba todo tal como lo ha mandado la cámara de origen, se manda al Ejecutivo, pero en este caso hay observaciones y lo que he entendido es que está volviendo a bajar a diputados para que subsanen y y esto va a ser un cuento de más tiempo y de más tiempo también. Pero más o menos, ¿qué plantea el proyecto de ley? El proyecto de ley en primera instancia tenía 5 artículos, ahora los han modificado a 8. Sus alcances son, primero, han propuesto limitar la obligación mensual, o sea que se pueda limitar la obligación mensual de los alquileres. La segunda, la condonación del 50% de pago de alquileres en residencias y domicilios. Como una tercer alcance, ellos piden... La condonación de los alquileres, ¿por qué lapso de tiempo? Hasta 3 meses después que termine la cuarentena. ¿Ya? Entonces, luego han pedido de que que la reglamentación esté a cargo de los gobiernos departamentales, sean estas las gobernaciones o los municipios. Después, otros de los beneficios que plantea este proyecto de ley es que los locales comerciales y otros espacios en donde se pueda ejercer negocios tenga un acuerdo entre partes, o sea, entre la propietaria y la inquilina, ¿no? Lleguen a un acuerdo de partes y que pueda ser también aquí en esa parte la alcaldía o el gobierno departamental quienes regulen el cómo se va a hacer este tipo de documentos o contratos. Después han aumentado un 6º artículo, que es la suspensión de desalojos, que eso sí me parece bien interesante y bien importante, suspensión de desalojos hasta 3 meses después de que concluya la cuarentena. O sea, la cuarentena no sabemos cuándo va a concluir, pero 3 meses después... Para un desalojo, Mayra, para un desalojo, ¿qué instrumentos tiene el dueño o la dueña de casa para activar un desalojo? Un proceso judicial. Un proceso judicial en el que el juez o la autoridad competente determine que esa persona ya no tiene que vivir ahí. Muchas veces nos sorprenden los dueños de casa y nos dicen que te voy a hacer desalojo, andate, pero mientras no haya una ley ejecutoriada, una ley mandada por autoridad competente, no pueden salir. Entonces me imagino que en los procesos, hay varios procesos judiciales que se están ejecutando de alguna manera. Entonces este artículo nos ayuda a que 3 meses más, digamos, después de la cuarentena, y tenemos que entender que se concluirá la cuarentena a finales de año, 3 meses después recién van a poder ejecutarse los desalojos. Ahora te pregunto lo siguiente, digamos, para un desalojo, para que un dueño de casa pueda ejecutar un desalojo, por favor, con mucha didáctica, Mayra, pensando que estamos hablando, que la gente nos está escuchando, ¿cuál es el proceso que tiene que pasar para que un dueño de casa logre activar un desalojo? Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Perfecto. Para que un dueño de casa o dueña de casa pueda hacer un desalojo a sus inquilinas o inquilinos, primero tiene que iniciar un proceso judicial. ¿Con qué documentos? Con el documento que tenga, sea de alquiler o sea de anticrético. Si no habría ese documento, tiene que hacer un reconocimiento de firmas de algún documento o recibito que tenga, pero tiene que haber, para empezar este procedimiento, un documento legal en donde haya la firma de las dos partes que están asumiendo derechos y obligaciones.
Ya, Que eso la mayor parte, digamos, no de quiere. los dueños de casa no hacen, porque no quieren pagar impuesto por el alquiler. Exacto, entonces es un poco más difícil, por eso se van ya a hacer un primer proceso que es puede ser como declaración jurada, pueden llamar testigos para decir que efectivamente esa persona es su inquilino. Entonces es un proceso más complicadito, más difícil y de más tiempo. En caso de que sí exista ese documento, entonces los dueños de casa o dueñas de casa se presentan ante la autoridad jurisdiccional, presentan una demanda por desalojo, pero tampoco presentar la demanda y ahí murió, sino que tienen que presentar toda la prueba necesaria. ¿Por qué se tiene que ir? ¿Por qué no paga alquileres? ¿Cómo demuestras que no paga alquileres? Tiene que haber recibos o facturas que no se han pagado. O sea, es un procedimiento largo, María, eso de los desalojos. Entonces, a ver, Mayra, para sacar la primera conclusión, si viene una compañera y te dice, oye, yo estoy alquilando 2 cuartitos, me quieren desalojar, viene llorando, le podemos decir, no te preocupes, si no tienes un contrato no te van a poder desalojar. Lo que nosotros hacemos es preguntarle primero, ¿tiene algún documento, tiene algún contrato, tiene algún recibo que ha firmado? No, solamente que ella vive ahí. Entonces, si ella vive ahí, ¿hace cuánto tiempo vive, cómo vive? Y lo primero que hacemos nosotros es llegar a hablar con los dueños de casa o tratar de llegar a una mediación. Ahora, lo que sucede, Mayra, digamos, lo que yo he visto también es que, digamos, los dueños de casa, las dueñas de casa, como no tienen contrato de alquiler, como no tienen recibo, porque en realidad sobre el alquiler se paga impuestos, sí. Lo que hacen es recurrir al uso de la fuerza, el insulto, la intimidación, exacto, cambio de chapas, cosas muy duras. Te cortan la luz, te cortan el agua. Exacto. ¿Qué defensas tiene un inquilino que no ha firmado un contrato, una inquilina que no ha firmado un contrato, frente a esas acciones arbitrarias del dueño de casa, de la dueña de casa? Un amparo constitucional es inmediato, de restitución de derechos, porque nadie te puede cortar ni la luz, ni el agua, ¿Y con ni qué pruebas tienes que presentar? Tú solamente indicando dónde vives, factura de luz, factura de agua, si es que tuvieras alguna copia, tu documento de identidad y la demanda realizada así, acorde a todos los artículos. ¿Cuánto cuesta un amparo constitucional? Un amparo constitucional, ahorita por el arancel está más de 5,000 bolivianos, pero lo que se hace en este caso es hacer la denuncia respectiva. Debería de funcionar la Defensoría, debería de funcionar Derechos Humanos, pero... No, pero no hay, Mayra, no hay ninguna entidad que se encargue de inquilinos, no hay. Además, no solamente es el arancel de los 5,000, los timbres de un amparo constitucional son costosísimos. ¿Cuánto es el trámite del amparo? Ponte que tu amigo primo te hace el amparo. Aparte de pagar los aranceles a los profesionales, tienes, o sea, el ingreso de la demanda es gratuito, pero las notificaciones es en donde vas perdiendo la vida día a día. Las notificaciones son carísimas, la primera notificación, la segunda, aparte de... ¿Estás segura que es gratuito? El ingreso de la demanda es gratuito, María. El ingreso de la demanda, yo presentar mi demanda al juzgado, al tribunal, voy, presento mi demanda, me reciben y me sortean a un juzgado. Eso no tiene timbre. Antes se pagaba timbres de 2 pesos, de 5 pesos, se hacían varios, pero ahora no, ni papel sellado se usa. Pero los otros gastos extras adentro ya, como te digo, las notificaciones... Claro, ¿tu amparo en cuánto tiempo se resuelve? El amparo se tiene que resolver según la ley en 48 horas. O sea, es inmediato, pero es caro. Es carísimo un amparo. Yo he presentado un amparo cuando el tema del defensor del pueblo, y yo en Ventanilla he pagado costos, Mayra. Claro, cuando hay dinero no se paga costos, hermana, cuando hay cuantías. No nos perderemos en eso, pero bueno, solo tiene un amparo constitucional el inquilino o la inquilina frente a los abusos, pero muchas veces deciden, no, me iré nomás por un poco de paz, por un poco de tranquilidad. ¿Cómo se puede defender al inquilino, a la inquilina? Yo creo que debería haber una defensa. Yo creo que deberíamos ir a una nueva ley del inquilinato. Yo creo que la vivienda es un derecho humano.
y que debería, es decir, no por nada tenemos una ley, por mucho que sea de 1959, ya te está mostrando el problema de vivienda. Y esta ley del inquilinato que todavía está vigente te da pues hasta 90 días para desalojar cualquier bien inmueble previa notificación, ¿no? Entonces tampoco es que el juez va a ordenar que salgas y tú vas a salir en el momento, te dan 90 días para que tú puedas buscar otros espacios, para que puedas... Entonces, Mayra, a ver, si la ley te da 90 días para que tú busques otros espacios, ¿te da 90 días pagando o que puedes suspender el pago? Sin pagar. Hasta 90 días. ¿Dice? Hasta 90 días. Entonces, la Asamblea Legislativa no está haciendo en realidad nada. No están haciendo nada. No está haciendo, ni siquiera el artículo dice que se modifica la ley del inquilinato para causar por lo menos relevancia. Se modifica la ley del inquilinato en estos dos últimos artículos por lo menos, ¿no? Pero no, es un proyecto de ley que se llama condonación porcentual de pago de alquileres. No se está metiendo con nada en la anterior ley, en nada, pero sí están copiando algunas cosas. ¿Y por qué lo están haciendo? Yo pienso, hermana, porque no hay el criterio suficiente, no hay, no sé si tienen ellos la necesidad, porque cuando tú tienes la necesidad y la vives, tienes otro tino para hacer las cosas, pero yo creo que lo están viendo muy superficialmente, lo están viendo muy por encima y no están viendo realmente lo que viene de por medio. Lo están lo están haciendo un poco como están haciendo las cosas también Yanine Áñez, es decir, por decir que están haciendo algo, por justificar su existencia ante la sociedad, porque también hay pedidos. Yo no estoy de acuerdo con esos pedidos, pero hay pedidos de cierre de la Asamblea Legislativa, porque están cobrando sin trabajar. Y es que, hermana, para hacer una sesión se mueve cualquier cantidad de gente y cualquier cantidad de recursos, no solamente en recursos de personas, sino también en recursos de materiales. Es para cosas que se deberían ya de sentar como hechas, como importantes y mandar y hacerlas, pero efectivamente, sin demagogia, efectivamente, efectivamente como inquilina, ¿qué necesito yo? Yo necesito un respiro, no puedo pagar este mes porque no he salido a trabajar, no puedo pagar este mes porque lo que he ganado tengo que comer, tiene que comer mi familia. Entonces, en esa parte no se están poniendo a pensar, se están poniendo a soñar de aquí a más tiempo, porque tampoco es algo que se va a probar mañana o pasado, lo único que están generando es ilusiones en la gente. Y la gente no está entendiendo, muchas de nuestras compañeras no están entendiendo que esto es un proyecto de ley que ni siquiera está siendo sancionado. ¿Y cuánto faltará para que sancionen? Pero a ver, Mayra, no, digamos, seamos muy responsables con la gente, ¿no? Porque a mí lo único que me importa en este país es la gente. La Asamblea Legislativa Plurinacional está haciendo un acto de demagogia, exhibiendo su ignorancia. Pero los inquilinos y las inquilinas que no tienen casa pueden respaldarse en la ley del inquilinato que está vigente. Pueden respaldarse en la ley del inquilinato que está vigente, que te dice que cuando tu dueño de casa te dice, tu dueña de casa, ya no vas a vivir aquí porque no me estás pagando, tienes 3 meses, hasta 90 días, para no pagar alquiler, seguir viviendo y buscar otro espacio del que tú puedas vivir. Perfecto, se nos ha acabado el tiempo, Mayra. Te van a llover mujeres después de la cuarentena con problemas de alquiler. Sí, hermana, tenemos que estar listas. Estoy revisando la normativa, estoy en constante revisión, porque sabemos que cuando volvamos el 11 de abril a la casa, eso va a ser un llenadero. El 11 de abril ya ha pasado, Mayra. El 11 de mayo, perdón. ¿Pero quién te ha dicho que vamos a volver el 11 de mayo? Bueno, hermana, te mando un abrazo contagioso, te quiero mucho, ya viene el tiempo de Rosana Barragán. Un abrazo. Chao, hermanita, un besito. Bueno, muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Son las 11 en punto y yo me tengo que ir volando porque es muy importante el programa que viene. Se los recomiendo. Rosana Barragán está haciendo un repaso histórico de las pandemias que han asolado la humanidad, el país, y que te da luces para entender que están usando los mismos instrumentos que se usaron la cuarentena
figura incluso en la Biblia, según los últimos datos que ha sacado Rosana Barragán. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado y conmigo hasta el lunes. El lunes es 1 de mayo, no. Mañana es 1 de mayo. Bueno, el lunes vamos a hacer todo el sorteo de Resistiré. Todo el sorteo de Resistiré. Hoy más vamos a esperar a recibir todas las propuestas hasta el fin del día y vamos a procesarlas con el jurado el fin de semana y el lunes vamos a estar compartiendo esas propuestas y premiando. Muchísimas gracias.